Saludos cordiales y bienvenidos, queridos amigos y seguidores de este canal. Es una alegría reencontrarnos en este espacio de sabiduría compartida. Hoy retomamos nuestro camino de exploración interior para adentrarnos con mayor profundidad en la comprensión de una de las frecuencias más bellas y misteriosas del mapa del alma, la clave genética número 2, según las enseñanzas de Richard Rudd. A lo largo de este vídeo, te invito a dejarte guiar por su esencia receptiva y femenina, que nos habla de la rendición, de la armonía con la vida y del poder silencioso de lo invisible. Descubriremos cómo esta energía actúa como una brújula interna, conectándonos con el flujo de la vida y recordándonos que todo lo que buscamos, ya habita en nuestro interior. Prepárate para una experiencia más que intelectual, un viaje vibracional que puede tocarte en lo más profundo, si así lo permites. Así que abre tu corazón, relaja tu mente, y acompáñame en esta inmersión hacia el corazón de la clave 2. La clave genética 2 representa una frecuencia profundamente femenina en su esencia. Habla de algo muy sutil pero enormemente poderoso. El principio de la receptividad, de la rendición, de la conexión con algo más grande. Esta clave no trata de hacer, sino de ser. En ella no hay esfuerzo. Hay alineación. Si la clave genética 1 es como el rayo que lanza la chispa creativa, la clave genética 2 es el vientre que la acoge y la convierte en forma, en vida, en expresión material. Incluso cuando estamos atrapados en su sombra, seguimos siendo parte de ese tejido perfecto que no comete errores, aunque desde nuestra limitada perspectiva humana, muchas veces lo parezca. La sombra de esta clave se llama dislocación, y esa palabra es muy reveladora. Nos hace sentir fuera de lugar, desconectados, perdidos, como si nuestra vida no tuviera sentido o dirección. Es esa sensación de no encajar, de estar separados del flujo de la existencia, de sentir que lo que nos pasa carece de propósito. Pero esta percepción es solo eso, una ilusión generada desde el interior de nuestra biología, como si nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente no pudieran recordar que todo está, en realidad, donde debe estar. La clave nos recuerda que nada está realmente roto. No hay piezas fuera del tablero universal. Lo que sentimos como caos o pérdida es parte del diseño. El principio femenino que representa esta clave lo sostiene todo desde lo invisible, desde esa suavidad que lo teje todo en la misma dirección, aunque no lo entendamos. Este principio es lo que mantiene unidas a todas las formas, lo que conecta lo que parece inconexo, lo que integra las experiencias que parecen absurdas o dolorosas en una sinfonía más grande que nuestra mirada no alcanza a comprender. En el fondo, esta clave nos habla del retorno a la unidad. De cómo toda separación, toda herida y toda búsqueda espiritual no son más que pasos hacia la memoria interna de que ya somos parte de un todo. Y esa memoria vive en el cuerpo, en la sangre, en el ADN. Cuando nos sentimos fuera de lugar, no es que hayamos salido del camino, es que nos hemos olvidado de que el camino está dentro. La dislocación es, por tanto, una invitación a dejar de luchar, a soltar el control y permitir que la inteligencia que guía al universo desde dentro nos lleve exactamente a donde tenemos que estar. Aunque no sepamos cómo. Aunque duela. Porque ya estamos siendo llevados. Porque ya estamos en casa, aunque todavía no lo sepamos. Tu cuerpo influye en cómo percibes la realidad, y esa percepción indica en qué punto estás en tu proceso de evolución. Ese proceso de evolución se refiere al desarrollo actual de tu conciencia. La conciencia humana ha seguido una trayectoria evolutiva. Al principio, funcionaba de manera muy instintiva, parecida a la de los animales. Después, hubo un momento clave en el que el cerebro empezó a desarrollarse más, y entramos en una etapa en la que pensamos y razonamos. Hoy estamos llegando al punto más alto de esa etapa, y nos estamos preparando para un nuevo salto, que será hacia una conciencia diferente, relacionada con una nueva forma de sentir y procesar, basada en el plexo solar. Para entender hacia dónde vamos, es necesario saber de dónde venimos. Ese nuevo lugar hacia el que nos dirigimos es una conciencia que nos hace sentir unidos a todos los seres vivos. Aunque parezca algo nuevo, en realidad nunca nos hemos separado de esa unidad.
Lo que ocurre es que nuestro cuerpo, tal como está ahora, no nos permite sentir esa conexión de manera constante. A veces, al observar a pueblos originarios o tribus que siguen viviendo de manera más conectada con la naturaleza, podemos pensar que ellos todavía viven con esa sensación de unidad con la vida. Eso puede hacer que sintamos que, de alguna manera, nos hemos desviado del camino correcto. También puede llevarnos a pensar que, con el desarrollo de la tecnología y el pensamiento moderno, algo se ha perdido. Pero en realidad, el rápido crecimiento del cerebro ha sido un paso necesario, un puente hacia una conciencia aún más avanzada. Aún así, la mente sigue siendo el lugar donde más fácilmente perdemos la claridad. En el proceso de evolución que estamos viviendo, ya no podemos volver a vivir desde aquella conciencia instintiva más antigua. Por eso, se ha instalado un gran miedo colectivo en la humanidad. El temor a que seamos realmente capaces de destruirnos a nosotros mismos. Este miedo profundo a estar yendo por el camino equivocado proviene de la segunda sombra. Lo sentimos porque nos percibimos como separados de la naturaleza. Esa percepción nos aleja de la verdad. Este miedo que parece global también se manifiesta en nuestras vidas individuales. La segunda sombra, junto con su compañera la primera sombra, la entropía, nos alejan de la posibilidad de vivir desde la confianza y desde la conexión. En cambio, nos encierran en una sensación de aislamiento, que se refuerza con nuestras propias acciones. Las decisiones tomadas desde la confianza tienen un efecto positivo, generan más energía para todos. Por el contrario, las decisiones tomadas desde el miedo disminuyen esa energía, tanto para uno mismo como para los demás. Si dejas que esta sombra actúe en tu vida, influirá en todas tus decisiones y te llevará a una frecuencia en la que las cosas parecen no encajar. Eso provoca que pierdas oportunidades, que repitas situaciones una y otra vez, y que te sientas agotado por vivir ciclos que no avanzan, afectando también a quienes te rodean. Aún así, esta sombra de la dislocación forma parte esencial del diseño de la vida. Está ahí para que puedas sentir que estás fuera del flujo natural, aunque esa sensación no sea del todo real. Incluso esa frecuencia que parece traer caos tiene su lugar dentro del conjunto de la existencia. Esta sombra te lleva a sentirte sin rumbo mientras intentas escapar de la sensación de desconexión y soledad. Pero si entras de lleno y con total honestidad en esa experiencia, algo cambia de forma sorprendente. Ese cambio interior y honesto puede producir un salto, en el que dejas de estar atrapado en la mente y accedes a una nueva conciencia, más amplia. No es algo que tú hagas a propósito. Es un cambio natural que ya está codificado en tu ADN, y que sucede cuando se activa, como parte de tu evolución. Cuando ese nuevo nivel de conciencia empieza a desplegarse, al principio lo hace poco a poco. Pero con el tiempo, va transformando tu vida, elevando su calidad. Y cuanto más lo ves, más se transforma. En las versiones más antiguas del I Ching que se conocen, hay indicios de que el primer hexagrama no era el que actualmente abre la secuencia, sino el segundo. Es decir, que en un principio el ciclo comenzaba con el símbolo del yin total, lo femenino receptivo. Con el tiempo, muchas traducciones hechas desde culturas patriarcales invirtieron este orden, dando prioridad al yang, a lo masculino activo, colocándolo como el inicio. Sin embargo, desde una mirada más profunda, tiene más sentido comenzar por lo femenino, porque lo femenino representa el principio de unidad, de confianza, de entrega a la vida, mientras que lo masculino, desde su versión más baja, suele estar ligado a la separación, la lucha y el control. En frecuencias más densas, lo masculino tiende a imponerse, a querer dominar. En cambio, cuando la frecuencia de consciencia es más elevada, lo femenino ocupa su lugar natural como inicio, porque confía, se rinde, y fluye con la totalidad. Esta es una cualidad esencial de las frecuencias elevadas de consciencia. Además, el nombre antiguo del hexagrama 2 es Kun, una palabra que puede traducirse como campo. Es una imagen muy precisa para comprender el sentido de esta segunda clave genética. Este campo es el espacio universal que sostiene toda la vida.
Vivir en armonía con este campo requiere una guía interna que nos oriente, mientras que perder esa conexión nos deja desorientados, fuera de eje, dislocados. La clave está en volver a alinearnos con ese campo natural, que siempre está ahí. Dentro de la sombra de esta segunda clave, se reconocen dos formas principales en que las personas pueden quedar atrapadas. Una de ellas es lo que se llama la naturaleza represiva, que se manifiesta como una sensación de estar perdido. Esta experiencia es muy común en la humanidad, sentirse fuera de rumbo, desconectado de un propósito más grande o de una dirección clara en la vida. Quienes viven en este estado represivo suelen avanzar por la vida guiados por el materialismo, enfocados solo en sus intereses personales, sin tener en cuenta que forman parte de un todo más amplio. Al ignorar esa dimensión más profunda, más espiritual, terminan encerrados en una percepción muy limitada de la realidad. La existencia se vuelve plana, sin sentido, y las dificultades cotidianas parecen no tener explicación ni propósito. Sin una conexión interna con algo más grande que uno mismo, la vida puede convertirse en una experiencia de sufrimiento, confusión y vacío. Esta es la consecuencia directa de vivir desconectado de esa fuerza universal que sostiene toda la existencia. La otra cara de esta segunda sombra se manifiesta como una actitud reactiva, llamada reglamentación. En este estado, la persona necesita imponer orden, estructura o reglas estrictas sobre la vida. Detrás de esta necesidad de control suele haber una profunda ira no reconocida ni resuelta. Esta actitud se refleja en muchas instituciones, como algunas religiones, que interponen dogmas o estructuras entre el ser humano y su capacidad natural de tener una experiencia directa con lo divino. También se ve en ciertos enfoques científicos, que buscan reducir la vida a fórmulas o marcos estrictamente racionales. Ambas posturas, cuando son extremas, intentan forzar la vida a encajar en moldes preestablecidos, lo cual refleja una desconexión con el flujo natural de la existencia. Esto no significa que la ciencia o la religión sean en sí mismas negativas, sino que pierden su sentido cuando se utilizan para apagar la conexión interna que ya vive en cada persona. El verdadero propósito de la vida no puede imponerse desde fuera, sino que nace de una experiencia íntima, profunda y sincronizada con el todo. El don de la segunda clave genética, orientación. Magnetismo mineral. Este don surge naturalmente como parte del proceso evolutivo que va más allá de la sombra de la dislocación. Mientras la sombra se manifiesta como desorientación, en el don se comienza a percibir una reorientación interna. Este cambio no puede forzarse ni lograrse por simple voluntad. Aunque parezca que estás tomando decisiones conscientes, como acudir a terapia, atravesar una crisis, descubrir una enseñanza espiritual o vivir una transformación inesperada, en realidad, es la evolución la que guía el proceso desde lo más profundo del ADN. Todos los seres humanos comparten este mismo diseño arquetípico, que nos impulsa a despertar hacia una conciencia de unidad. El don de la orientación puede expresarse de dos maneras. Puede manifestarse primero como un cambio de conciencia que luego modifica tus acciones. O puede comenzar con un cambio en tus acciones que finalmente provoca una transformación en tu conciencia. En ambos casos, antes de estabilizarse en este nuevo nivel, se suelen experimentar ciertas señales claras. Una de ellas es la aparición de sincronicidades, que son eventos y sentimientos significativos que coinciden de forma aparentemente mágica. Estas sincronías son expresiones directas del don de la orientación, muestran que estás alineándote con un orden más amplio y oculto de la realidad. Las sincronicidades no pueden provocarse a voluntad. Surgen de manera natural cuando te abres a la cualidad receptiva y femenina de esta clave. Ocurren cuando dejas de buscar, cuando sueltas el control y permites que la vida te muestre el camino. Al elevarse tu frecuencia y activar este nivel biológico superior, relacionado con el plexo solar, comienzas a experimentar una forma de vida más simple, más armoniosa. Ya no te sientes desconectado, sino integrado en una dimensión donde la existencia fluye con una magia sutil y constante. Esto profundiza en la dimensión interconectada y creativa del don de la orientación al relacionarlo directamente con el octavo don,
El estilo, dentro del anillo codónico del agua, una familia genética que vincula estos dones a nivel bioquímico y arquetípico. A medida que tu conciencia se eleva gracias a la orientación, se despierta simultáneamente un nuevo nivel de expresión, el estilo auténtico y personal. Este estilo no es una cuestión superficial, sino una emanación natural de tu ser alineado, una firma energética única que brota cuando estás sintonizado con el campo universal, Kun. Aunque puedas sentirte limitado a veces por tus estados emocionales o tus responsabilidades externas, estos elementos dejan de ser obstáculos y se convierten en catalizadores de tu desarrollo. Te vuelves más receptivo a los cambios internos y más libre respecto a las opiniones y juicios de los demás. Es decir, ya no te defines desde fuera, sino desde tu conexión interna con el ritmo del campo. Este proceso da lugar a una forma de vivir que derrocha autenticidad, originalidad y belleza singular. Lo que antes era rigidez o confusión ahora se convierte en flujo creador. Así, tu forma de moverte, de crear, de hablar o simplemente de estar, lleva un sello imposible de copiar. Tu vida entera se vuelve una obra de arte en movimiento, aunque a veces pueda parecer peligrosa desde los ojos del mundo, precisamente por su libertad y su no conformidad con lo establecido. Aquí aparece la paradoja luminosa de esta clave genética. Cuanto más te reconoces como uno con todo, más única y genial se vuelve tu expresión individual. Y esta genialidad no se fuerza, es el resultado de una danza íntima y sincronizada con el campo femenino del universo, un reflejo del misterio del segundo don en acción. Esteo nos revela la naturaleza profundamente energética y contagiosa del don de la orientación, que actúa como un sutil compás interno alineado con la inteligencia del universo. A medida que tu frecuencia se eleva a través de este don, no solo mejoras tu capacidad para moverte con gracia y sincronía en la vida, sino que todo tu campo electromagnético se transforma, volviéndose más poderoso y afinado. La rendición femenina, el principio esencial de esta clave genética, no es pasividad, sino una disposición receptiva total al flujo inteligente de la existencia. Cuanto más te rindes desde este lugar de confianza y apertura, más se canaliza el poder universal a través de ti, sin esfuerzo ni agenda egoica. Entonces tu vida se convierte en una especie de coreografía intuitiva, donde cada paso y decisión fluye en respuesta a una guía interna silenciosa pero certera. Aquí se introduce también un concepto fascinante: los transductores minerales magnéticos del cuerpo. Estas estructuras bioeléctricas, al estar alineadas con la orientación interna, actúan como sensores de desarmonía. Es decir, tu propio cuerpo se convierte en un radar de verdad. Te avisa cuando estás fuera de tono, cuando te desvías del flujo armónico del campo. Esta sensibilidad es natural y corporal, no intelectual. El segundo don te permite, así, ver más allá de la superficie. Percibes la agenda secreta de la vida, no es el éxito, ni la productividad, ni el control, sino la integración en la conciencia de unidad. Este es el gran propósito oculto que está detrás de todas las experiencias y relaciones. Y esta orientación interna no solo transforma tu vida, tu aura magnética se vuelve un faro viviente para otros. No enseñas desde el discurso, sino desde el ejemplo vibratorio. Eres como un cuenco afinado que, al resonar, invita a otros a entrar en la misma frecuencia. Tu presencia, desde la rendición, se convierte en guía silenciosa para quienes buscan su propio alineamiento. La armonía es contagiosa, porque es natural. Y quienes encarnan este don profundamente tienen la capacidad de sentir la apertura o la resistencia de los demás al gran movimiento de regreso a la unidad. No imponen, no empujan, simplemente irradian y orientan. Así, el don de la orientación es la brújula sagrada de la vida. Suave, intuitiva, receptiva, pero increíblemente poderosa en su capacidad de reencauzar al alma hacia el corazón del todo. El CD de la clave genética 2 es unidad. La lógica divina. La experiencia de iluminación no es un logro ni un estado al que se llega desde el esfuerzo o la ambición, sino una forma de rendirse por completo al flujo natural de la vida. Es como si la conciencia despertara a su verdadera naturaleza y,
y en lugar de buscar respuestas, simplemente descansara en un conocimiento silencioso que no necesita palabras. Esta vivencia representa la raíz de todos los estados de sabiduría profunda, y está íntimamente conectada con la energía del principio femenino universal. Lo femenino, en su esencia más pura, no se puede clasificar ni comprender desde la mente lógica. Es un misterio que envuelve todo y que, al mismo tiempo, no puede ser definido. A diferencia del principio masculino, que tiende a actuar, a empujar hacia afuera, lo femenino contiene, acoge y transforma desde adentro. Es como el espacio que permite que todo lo demás exista. Por eso, en su forma más elevada, no es solo un opuesto o un complemento, sino el origen mismo desde el cual todo se manifiesta, incluso lo masculino. Cuando se alcanza este estado elevado de conciencia, las distinciones que antes parecían tan evidentes, como luz y sombra, acción y quietud, masculino y femenino, se disuelven. No hay separación. Todo forma parte de una misma corriente. La lógica habitual, con la que tratamos de entender el mundo, deja de tener sentido. Aparece entonces una comprensión más profunda, una lógica divina en la que las cosas no se suman, sino que se transforman entre sí. En este nivel, la unión de dos no da como resultado dos, sino algo nuevo que los trasciende. 1 más 1 no es 2, sino 3, el misterio creativo que nace de toda unión verdadera. En esta dimensión solo existen dos realidades fundamentales: la unidad absoluta y la creación como expansión de esa unidad. La conciencia, en este punto, no necesita hacer nada para ser. Simplemente es. Como un campo fértil, abierto, receptivo, que no impone condiciones ni límites. Este es el estado más profundo del yin, lo femenino sagrado, el gran receptivo que sostiene todo sin aferrarse a nada. Es el espacio silencioso donde todo florece sin esfuerzo, y donde la vida se convierte en un espejo puro del amor que lo sostiene todo. Las palabras que usamos para hablar de lo sagrado, como receptivo, femenino, rendición o madre, pueden inducir a error si las entendemos desde el pensamiento habitual, que siempre busca contrarios. Si hay receptividad, entonces debe haber acción; si hay femenino, debe haber masculino; si hay rendición, entonces hay lucha. Pero estos términos no se refieren aquí a opuestos, sino a cualidades que apuntan más allá de cualquier dualidad. Son pistas, matices que nos ayudan a intuir una realidad que no puede describirse con exactitud. Por eso, el estado de conciencia que aquí se sugiere no puede comprenderse desde el intelecto. Solo puede percibirse desde una intuición profunda, más allá de las palabras. Cuando la unidad se manifiesta como forma, no se divide en dos, sino que da lugar a una tercera realidad, la relación misma. Así como en una pareja no hay solo dos personas, sino también la energía viva de la relación entre ellas, toda manifestación nace de una dinámica que siempre es trina. Esta es una de las claves del pensamiento sagrado. El dos como número separado no existe verdaderamente. Es solo un instante, una ilusión de separación que se transforma inmediatamente en algo más, en una danza viva entre los polos y la totalidad que los une. En este sentido, el número 2 no es más que un puente fugaz entre el 1 y el 3. Estas ideas no pueden entenderse desde la lógica habitual. Son como los misterios de la física cuántica, donde las partículas parecen cambiar de estado según cómo las observamos. La conciencia de la unidad también se comporta así. No puede definirse, solo vivirse. Y aquí surge una paradoja profunda: la iluminación, que solemos imaginar como una meta o un acontecimiento extraordinario, no es una experiencia en el sentido habitual. No es algo que te sucede. Esta afirmación actúa como un koan-zen, una frase que descoloca a la mente y la obliga a rendirse. Si buscas la unidad como si fuera un punto al que tienes que llegar, como una experiencia que ocurrirá en el futuro, sigues atrapado en una línea recta, en la ilusión del tiempo y la separación. Pero hay un tercer punto, invisible a simple vista, que rompe esa linealidad. Ese punto es la trascendencia, y no significa escapar del mundo, sino habitarlo de una manera totalmente nueva. No te lleva lejos de la vida, sino que te devuelve justo al centro,
al corazón silencioso desde donde todo emana. Allí no hay preguntas sin respuesta, porque todo se revela tal como es. No hay lucha ni necesidad de entender. Solo queda una certeza sin nombre, una confianza tan profunda que ni siquiera puede llamarse así, porque no hay un yo que confíe ni un otro en quien confiar. Todo es uno. Este es el misterio gozoso del estado sídhico. Cuando una persona encarna plenamente el estado de conciencia del segundo siddhi, no solo vive en unidad con la totalidad, sino que su mera existencia tiene un impacto profundo y transformador sobre el mundo. Cada siddhi, como expresión culminante de una clave genética, no es solo una cualidad elevada, sino también un arquetipo viviente, una especie de mito que se manifiesta en la realidad concreta. Quien vive desde este siddhi no solo representa lo divino femenino en su forma más pura, sino que se convierte en un eje silencioso alrededor del cual gira la evolución colectiva. Estas personas son como faros invisibles. Irradian una presencia magnética, sin esfuerzo ni intención, que influye en la conciencia de la humanidad entera. No necesitan hablar ni convencer a nadie. Su sola vibración afecta al tejido de la realidad. Puede parecer una exageración, pero desde esta perspectiva, un solo ser alineado con el segundo siddhi puede modificar el curso de la evolución terrestre. Es como si su energía sintonizara a la Tierra con una nueva frecuencia, guiándola suavemente en otra dirección dentro del gran movimiento cósmico. Sin embargo, la aparición de este tipo de consciencia no es individual ni accidental. No basta con que una persona medite o se ilumine. Para que este siddhi se manifieste plenamente en el plano humano, es necesario un salto de conciencia colectivo, un cambio vibracional en toda la especie. Este salto no puede forzarse. Depende de la sincronización perfecta de múltiples factores, entre ellos, configuraciones cósmicas específicas que reflejan el momento adecuado en el reloj sagrado del universo. Estas alineaciones son las que los antiguos y los astrólogos contemporáneos han intuido siempre al observar los cielos. No son simples posiciones de planetas, sino claves activadoras del despertar global. Cuando se da ese momento, la conciencia del segundo siddhi puede encarnarse, y con ello, se abre una nueva etapa en la historia de la humanidad. El segundo siddhi no solo representa una cualidad espiritual elevada, sino que también está íntimamente ligado al movimiento de la Tierra en el cosmos y al momento exacto en que ciertas condiciones celestes se alinean. En el lenguaje simbólico de las tradiciones espirituales, este siddhi ha sido representado como una señal luminosa en el cielo, como la estrella de Belén que, según el mito cristiano, marcó el nacimiento de un ser extraordinario. De forma parecida, muchas culturas han relacionado la aparición de grandes maestros con eventos celestes como cometas, conjunciones o alineamientos planetarios. Estas señales en el firmamento no son meras coincidencias, son reflejos de una armonía profunda entre la conciencia humana y los ritmos del universo. Este siddhi nos invita a comprender que el despertar espiritual no es solo una cuestión de conciencia individual o de evolución interior. También está entrelazado con el tiempo y el espacio, con el lugar que ocupamos en la galaxia, con las órbitas invisibles que nos rodean y con los ciclos cósmicos que siguen su curso con una precisión silenciosa. Los antiguos sabios ya lo sabían. Los mayas, por ejemplo, percibían que en el año 2012 se produciría una alineación con el centro galáctico, lo que para ellos representaba el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era de conciencia. Lejos de ser una catástrofe, veían este momento como una posibilidad de renacimiento para la humanidad. En ese tipo de intersecciones entre el tiempo lineal y el eterno, se abre la posibilidad de que esta cualidad divina encarne colectivamente. Más que en una sola persona, la energía del segundo siddhi puede descender en una generación completa cuando el momento cósmico lo permite. Esto no es teoría, sino un principio profundo que subyace en la estructura del diseño humano. Según esta visión, el gran reloj cósmico vinculado al primero Ching marca ciertos momentos críticos de transición evolutiva. Uno de esos momentos clave fue el 2012, y otro aún más importante se sitúa en el año 2027. En esa fecha, el eje de la consciencia humana se moverá hacia la energía de la 55ª clave genética,
que lleva en sí el potencial para una gran mutación, la apertura de una nueva expresión del ADN humano que cambiará la forma en que experimentamos la vida, las relaciones y el propósito. Este cambio no será inmediato ni espectacular como en las películas, sino una transición profunda que irá manifestándose en las generaciones venideras. Aún así, marcará una ruptura clara con la conciencia del pasado. El segundo Siddhi está directamente vinculado a esta transición. Es como una flor que solo puede florecer en un entorno adecuado, y ese entorno se cultiva en el cielo, en la tierra y en los corazones humanos al mismo tiempo. Estamos inmersos en ese proceso, caminando hacia una nueva etapa evolutiva donde lo femenino, lo receptivo y la unidad dejarán de ser conceptos filosóficos y comenzarán a vivirse como realidades encarnadas. El segundo Siddhi representa la esencia misma de la conciencia, su estado más puro y original. Es como un diseño perfecto y lleno de belleza que se despliega poco a poco a lo largo del tiempo y en el espacio, siguiendo el flujo natural de la evolución. Esta manifestación no es algo estático, sino un proceso dinámico que se extiende y se expande, conectando todo lo que existe con un sentido profundo de armonía y propósito. Así, la conciencia va mostrando su naturaleza verdadera mientras la vida avanza y cambia, reflejando ese plan sublime que subyace en el universo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.